Hospital de Puerto Montt tenemos cada martes la colaboración, ¿no es cierto? Y la divulgación de contenidos y de fechas importantes y sobre todo también en este intercambio didáctico, pedagógico que tiene que haber también entre las instituciones de la salud pública en este caso y, por cierto, los medios de comunicación para ustedes, la audiencia regional. Fíjense que mañana 11 de marzo es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Delirium. Vamos a conversar de este concepto con dos profesionales del Hospital de Puerto Montt y que los vamos a saludar de inmediato. El médico psiquiatra jefe de la unidad de psiquiatría de enlace del Hospital de Puerto Montt, el doctor Felipe León. Lo saludamos a esta hora. ¿Cómo está, doctor León? Bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Gracias por hacer un espacio en la agenda y también lo acompaña el terapeuta ocupacional de la unidad de psiquiatría de enlace del Hospital de Puerto Montt, don Matías Acuña. ¿Cómo está, Matías? Hola, ¿todo bien? Buenos días. Un saludo a todos ahí los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Oiga, agradecido de que dos profesionales los podamos tener en la mañana de cooperativa. Y antes de partir con las preguntas sobre el delirium, quiero que nos cuenten un poquito qué hacen exactamente en esta unidad de psiquiatría de enlace del Hospital de Puerto Montt para que también le contemos a nuestra audiencia y puedan ellos saber con certeza de la existencia de ustedes. Cuéntenos, doctor. Por supuesto, sí. Bueno, la psiquiatría de enlaces es una disciplina dentro de la psiquiatría que, como lo dice su nombre, es el nexo, es el enlace entre la salud mental y el resto de las especialidades médicas. Por lo tanto, nuestro equipo trabaja específicamente en los servicios de hospitalización médica de los hospitales, ¿cierto? En este caso aquí en Puerto Montt. Por ejemplo, pacientes que están en medicina interna, en cirugía, en la UCI, en la UTI, en ese tipo de servicios, que son pacientes que presentan una condición médica por lo cual están hospitalizados y a la vez presentan una condición de salud mental que es necesario abordar. Ese es un poco, grosso modo, el propósito y el objetivo de la psiquiatría de enlace, y es a lo que se dedica nuestro equipo aquí en el hospital. Es absolutamente novedoso. También uno pudiera haberlo intuido, pero no con certeza que exista una unidad que al interior haga justamente este trabajo de coordinación y de esta mirada más sistémica sobre lo que le sucede a una persona cuando está en un espacio hospitalario. Nos parece absolutamente importante y primordial en estos tiempos. Entremos un poco a ver qué es exactamente el delirium a propósito del Día Mundial de hacer conciencia sobre esto. ¿Qué podríamos decir? Porque se confunde con la locura o la demencia. ¿Cómo se podría explicar por qué es un síndrome neurocognitivo clínico y qué lo provoca en un entorno hospitalario? Cuéntenos de eso, por favor. Claro. Sí, bueno, el delirium es un cuadro, en realidad un síndrome, ¿cierto? Que efectivamente se caracteriza por alteraciones en funciones cognitivas o funciones mentales, pero que tiene un substrato, una causa, o varias causas en realidad, porque se dice que es multifactorial, causas médicas subyacentes. En el fondo hay cuadros médicos o fármacos o en el fondo situaciones de carácter médico o biológico que se manifiestan a través de alteraciones cognitivas o mentales que caracterizan a lo que es el delirium. En el fondo, y es muy importante la pregunta porque no es un cuadro psiquiátrico propiamente tal, como por ejemplo, porque se puede parecer a cuadros psiquiátricos, pero su causa no es estrictamente psiquiátrica, sino que es médica, es la manifestación de una alteración sistémica a nivel del organismo que repercute a nivel cerebral y eso genera estas alteraciones conductuales. Eso es un poco también en general lo que caracteriza a este cuadro. Oiga, se habla, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, se habla de cerca de un 30% de pacientes que son afectados por este síndrome. ¿Qué tan común es esta condición acá en el hospital de Puerto Montt y en particular y en general en nuestra zona? ¿Nos podría dar algunos datos al respecto? Claro, sí, por supuesto. La verdad es que sí, acá en nuestro hospital se condice con ese número, ¿cierto? En general, bueno, varía también del tipo de población. Es un cuadro que es más prevalente también en población de adultos mayores y también, de acuerdo a la gravedad de los pacientes que están hospitalizados, por ejemplo, en servicios como la UCI o la UTI, en pacientes que están ahí con ventilación mecánica, por ejemplo, con ese tipo de intervenciones más invasivas, va a ser mucho mayor la incidencia en esos entornos, en ese contexto. Pero en general, claro, en un servicio, por ejemplo, en sala de medicina, un 30% más o menos va a tener esa complicación asociada.
aproximadamente. Oiga, Matías Acuña, terapeuta, cuéntenos un poco cuáles son las señales de alerta. ¿Cómo puede un familiar darse cuenta de que su paciente está sufriendo delirium y no solo mal humor? Porque normalmente uno asocia, ¿cómo te sientes hoy día? Y ahí evidentemente hay variantes, pero cuéntenos un poquito, Matías, ustedes de su profesión, cuáles son esas señales que debemos poner. Bueno, súper importante la pregunta porque como este es un cuadro, por así decirlo, neuropsiquiátrico y tiene esta condición médica que genera la alteración, podemos encontrar distintas como eh, formas de manifestación de la enfermedad. Tenemos esto que puede ser como tomado como que la persona está más irritable, con algunas molestias, pero también puede ir acompañado de alteraciones de, por ejemplo, que esta persona se empiece a desorientar, que no sepa qué día es hoy o en qué momento del día estamos, con las personas con las cuales me reúno. Son cosas que empiezan a generar un poco de extrañeza al poder interactuar con el familiar que está con esta enfermedad. Por otro lado, tenemos esto que, como les decía, es más como a la línea de la agitación, y también tenemos el otro lado que es como más a la línea como de la somnolencia, en la cual la persona le cuesta mantenerse despierto durante el día, prefiere dormir casi todo el día, las interacciones y los movimientos son más lentos. Entonces, como digo, es muy variado, pero Mm. esto es algo que, como acá decía el doctor, puede ir variando también en el mismo día. Entonces podemos tener una persona que está normal en ciertos momentos de la mañana y cuando va pasando el día, a la tarde, a la noche, empieza la desorientación o la agitación, o esto, como le digo, de la somnolencia. Es Mm. bien. Oiga, doctor León, en ese sentido, ¿cómo influye la soledad en la hospitalización? Más allá de que hay un cuerpo de funcionarios, ¿no es cierto?, muy pendiente, pero esa sensación de soledad en el paciente, que ustedes, me imagino, tienen una explicación un poco qué es lo que sucede ahí, ¿no?, en esa psiqui. Sí, claro, o sea, hay varios factores que contribuyen a que se presente el delirio. En general, claro, por eso que es muy importante también el manejo ambiental de este cuadro, ¿cierto? Por lo mismo, a ver, no es que el paciente esté perdiendo la razón por alguna condición que va a ser perpetuante para después, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es importante identificar esto. Y una forma de prevenir también es muy importante es el acompañamiento, la estimulación cognitiva y cualquier medida como de reorientación en ese sentido. Entonces, el paciente, mientras más acompañado esté por algún familiar cercano, por alguien de su entorno que sea conocido, va a permitirle eso, reorientarlo y con eso poder salir más rápidamente de esa condición y tener mejores posibilidades de recuperación en ese sentido. Ahora, ustedes aplican abordajes denominados no farmacológicos. Esto en la práctica diaria, ¿qué significa básicamente? ¿Que tiene que ver con espacios más bien de conversación? ¿Cómo se aborda esto? Bueno, en cuanto al abordaje de las personas que sufren delirium, está esto que es farmacológico y no farmacológico. En cuanto a la evidencia, los acercamientos no farmacológicos tienen mayor impacto para poder trabajar el cuadro. Y esto se basa en estrategias y técnicas que se pueden hacer con la persona. Una de estas, como usted decía, es la conversación, pero también entra acá el cómo adecuamos la sala de la hospitalización para generar mayor orientación, por ejemplo, o el acceso a luz solar para poder indicar que es de día y no es de noche. Eh, También otras medidas que tienen que ver con trabajar un poco el cómo está el cuerpo, porque si bien esta enfermedad tiene una base médica, por ejemplo, cualquier cosa que altere el cuerpo en sí genera también más riesgo de delirio. Y a esto me refiero, por ejemplo, la deshidratación, la dificultad de poder alimentarse o no, si la persona ha podido ir al baño o no, son cosas que parecen tan simples, pero a la vez si son abordadas de forma oportuna, podemos disminuir el cuadro o de frente a un prevenir. Entonces las medidas no farmacológicas van en líneas como de lo que puede hacer la persona o necesita que se le hagan a ella, que no es medicamento. Oiga, muchas veces hemos escuchado nosotros de que hay familiares que hablan después de visitar a sus seres queridos en el hospital, hablan de algo así como se está volviendo loco en el hospital. ¿Ah? A propósito de eso, doctor, un poco, ¿cómo podríamos contarle a los familiares justamente cómo abordar este momento en que ven a su familiar desorientado y a lo mejor irritable, ansioso? ¿Cómo se trabaja ahí el abordamiento con la familia, doctor León?
Ese punto es súper importante porque esto puede ser bien impactante para el entorno familiar del paciente, porque claro, lo ven distinto como es habitualmente, lo ven diferente, más irritable, más hablando cosas que no corresponden con la realidad habitualmente. Entonces, claro, la familia se asusta y piensa que esto va a ser algo permanente y que cambió para siempre la persona. Entonces, se explica también que esto corresponde a una manifestación de la condición médica del paciente, tanto por sus enfermedades de base